Estimados estudiantes de quinto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a desarrollar es el texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel que defiende sus ideas, ya sea a favor o en contra de un tema. Intenta convencer, cambiar o reforzar para defender su punto de vista. Partes de un texto argumentativo. Tenemos lo que es la introducción. De una o dos líneas, en ella se inicia el tema del que se va a hablar. Si se quiere, se puede ya enunciar la tesis. Argumento. Es la parte importante. En ella se expondrá la tesis, es decir, tu opinión sobre el tema y las razones que tienes para defenderlo. Conclusión. Es el final, también debe ser corto. Aquí debes dejar clara tus tesis y recordar en forma resumida las razones más importantes que defiendes. El texto argumentativo, ¿qué es? El texto argumentativo tiene como objetivo expresar, defender opiniones o rebatirlas con el fin de convencer y persuadir a un receptor mediante el uso de argumentos o contraargumentos. Una tesis es idea que se quiere defender y demostrar. Argumentos, razonamientos y ejemplos para defender la tesis. Conclusión, refuerzo de la tesis y posibles propuestas. Estructura deductiva, planteamiento inicial de la tesis y desarrollo de los argumentos hasta llegar a la conclusión que retoma la tesis inicial. La estructura inductiva, presentación de argumentos y razonamientos que llevan a una conclusión y por tanto a la tesis. Cohesión y coherencia. División en párrafos, empleo de conjunciones y conectores del discurso para ordenar las ideas y relacionarlas entre sí, distinguir las ideas principales y las secundarias. El lenguaje, complejidad sintáctica, oraciones causales, consecutivas, concesivas, etc. Adjetivos y expresiones valorativas, valorar, subjetividad, léxico y abstracto, repetición, interrogación, retórica y exclamaciones. En la estructura del texto argumentativo nos dice que en el primer párrafo donde se presenta el tema y se intenta atraer la atención del lector. En la tesis es la idea que pretende defender o rebatir una buena tesis y debe ceñirse al tema, es decir, tener un alcance limitado o un tema muy amplio. Se debe formular la forma afirmativa evitando palabras cliché, metáforas y entre otras. Los argumentos, como si bien se mencionó en las razones que apoyan la tesis, es importante elegir bien los argumentos, ya que un argumento mal formulado invalida la tesis. Debemos graduarlos por orden de importancia y no olvidar poner ejemplos adecuados. Es importante también no olvidar los contraargumentos que se pueden oponer a nuestro razonamiento. Y la conclusión es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes de nuestra argumentación de forma resumida y ordenada para que recuerde el receptor y de ese modo consigamos convencerlo. Tipos de texto según la intencionalidad. En el texto narrativo relato de hechos reales o ficticios. En texto positivo, explicación de un tema con el propósito de informar rigurosa y objetivamente acerca de él. Texto argumentativo, presentación de razones válidas para defender o refutar una opinión o idea. El texto instructivo, presentación de pasos, instrucciones, pautas, indicaciones a seguir. Presenta una secuencia ordenada e información precisa y detallada. Texto descriptivo, presentación detallada de las características de objetos, paisajes, situaciones, personas. Ejemplo de texto argumentativo. Nos dice, una introducción. El periodismo tiene como función principal informar, sin embargo, en los últimos 20 años ha sido utilizado por los gobiernos de turno y de nuestro país para influir en la opinión pública y a veces hasta para distorsionar la verdad.
En la tesis, la manipulación de los medios de comunicación por parte del poder político es un claro indicio del irrespeto a la libertad de expresión que existe en el Perú. En el gobierno de Fujimori, la compra de conciencia de los medios de comunicación alcanzó ribetes de escándalo. Sí, entonces es ahí donde hacemos nosotros la mención de la tesis, la introducción de este tipo de ejemplo. Veamos otro ejemplo de texto argumentativo. Es un escrito que tiene como intención comunicativa persuadir, convencer y provocar una reacción específica en el lector. Consiste en exponer, afirmar, refutar o defender con argumentos una teoría, una tesis o una hipótesis. Y el objetivo para pasar la asignatura, estructurar y fortalecer el pensamiento crítico, tomar decisiones frente a la realidad, transformar la realidad, aportar nuevos conocimientos. Enumeración de argumentos. Para sustentar la idea presentada previamente se analizarán diferentes aspectos del círculo que muestran el equilibrio entre elementos medievales y renacentistas que hay en la obra. Primero que todo se tocarán los elementos grecorromanos que aparecen en el círculo y su relación con el Renacimiento. Asimismo, se hablará de la influencia de la religiosidad medieval en la condena de algunos pecados, incluidos dentro de la misma violencia, y de cómo esto se acerca más del medioevo que al Renacimiento. Finalmente se verá cómo el contexto del autor dentro de la época de transición, la cual tuvo características de los dos periodos, está plasmado en el séptimo círculo de la vida de la Divina Comedia. Veamos acá qué nos dice en este tipo. Una tesis, por ejemplo, los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Un argumento, los videojuegos estimulan una parte del cerebro que mejora la psicomotricidad de los niños y la rapidez mental en los jóvenes. Y los contraargumentos quiere decir los que no están de acuerdo que el punto malo de este tema es que pueden ser adictivos como todas las formas de ocio. Otro punto es en contra el empeoramiento de la vista debido al exceso de las horas delante de la pantalla del televisor o del portátil. Tenemos aquí otro ejemplo haciendo resaltar las partes del texto argumentativo. Tenemos la introducción. El texto presenta, en este escrito tiene como tema central el cigarrillo. Una tesis, fumar es nocivo para la salud, y los argumentos, según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer. En el tanto elevado de la población está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Y en conclusión, atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría de que fumar afecta a la salud y daña la calidad de vida, incluso provocando la muerte. Bueno, espero, estimados estudiantes del quinto grado, que sea de gran ayuda para ustedes también completar el tema 24, ¿sí? De texto argumentativo. Gracias, quinto grado.